Les hablaré de algunos de los músculos que intervienen en la clavícula. Uno de ellos es el deltoides. Este es uno de los músculos de la articulación posterior de hombro que forman la cintura escapular del sistema muscular. Su origen es en el tercio lateral de la clavícula, la cual su inserción se ubica en la tuberosidad deltoides del lado lateral del cuerpo del húmero. Otro de los músculos es el pectoral mayor. Este es uno de los músculos de la articulación anterior del hombro que forman la cintura escapular del sistema muscular. Es un músculo grueso en forma de abanico ubicado en la parte superior y anterior del pecho. Su origen es la cara anterior de la porción esternal de la clavícula, cara anterior del esternón, cartílagos de las costillas verdaderas y aponeurosis del oblicuo externo. Su inserción se ubica en la cresta del tubérculo mayor del húmero. El siguiente músculo es el trapecio. Este es un músculo posterior del tórax que actúa sobre la cintura escapular. Es un músculo plano y triangular que cubre la parte superior y trasera del cuello y los hombros. Su origen se ubica en el hueso occipital, ligamento nucal, apófisis espinosa de T1 a T12, la cual se insercionan en el tercio lateral de la clavícula, el acromión y la espina de la escápula. Ahora bien, en esta parte les vamos a hablar sobre los músculos que se originan en la escápula. Podemos empezar de este lado en la apófisis coracoidea, en la cual se origina el músculo coracobraquial, y su inserción es en la superficie medial de la mitad del húmero. Pasando de este lado al tubérculo infraglenoideo, sabemos que se origina el tríceps braquial, el cual su inserción es en el ocranión. Vamos igual de este lado a la espina de la escápula, en donde se origina el deltoides, el cual su inserción es en la tuberosidad deltoidea del húmero. Pasamos a la fosa supraespinosa, en la cual se origina, como bien, el músculo supraespinoso, y su inserción es en la carilla superior del tubérculo mayor. Ahora continuamos de este lado en la fosa infraespinosa, en la cual se origina el músculo infraespinoso y su inserción es en la carilla medial del tubérculo mayor humeral. Pasando al borde lateral de la escápula, en la cual se origina el redondo menor, que su inserción es en la carilla inferior del tubérculo mayor humeral. Y de igual manera aquí se origina el redondo mayor, en el cual su inserción es la cresta del tubérculo menor del húmero. Pasando de este lado al ángulo inferior, en el cual se origina el dorsal ancho y su inserción es en la cresta del tubérculo menor. Pasamos igual a la parte superior. En el borde superior se origina el homoideo, el cual su inserción es en la asta anterior del hueso hioides. Y pasamos nuevamente a la apófisis coracoidea, en la cual se origina el bíceps braquial, la cabeza corta, y su inserción es en la tuberosidad del radio y fascia del antebrazo. Pasamos ahora a la otra cara de la escápula, en el cual en la fosa subescapular se origina el músculo subescapular y su inserción es en el tubérculo menor del húmero. Los músculos que se sitúan sobre el húmero son el deltoides, el bíceps, el tríceps, el braquial y coracobraquial. Empezaremos con el deltoides anterior, ya que se divide en tres: anterior, medio y posterior. El deltoides cabeza anterior se origina en el tercio lateral de la clavícula. Su inserción es en la tuberosidad deltoides del lado lateral del cuerpo del húmero. El deltoides cabeza media se origina en el acromión. Su inserción es en la tuberosidad deltoides del lado lateral del cuerpo del húmero. También se le llama acromial. El deltoides cabeza posterior o espinal se origina en la espina de la escápula y su inserción es en la tuberosidad deltoides del lado lateral del cuerpo del húmero. Pasamos al bíceps. Tenemos al bíceps cabeza larga y cabeza corta. El bíceps cabeza larga, que es el que seleccionamos, se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Su inserción es en la tuberosidad radial y aponeurosis bicipital.
Pasamos al bíceps cabeza corta, donde su origen es el apófisis coracoides de la escápula y su inserción es en la tuberosidad radial. El músculo coracobraquial no se muestra en la imagen, pero corre desde donde está el deltoides cabeza anterior y llega más o menos a esta zona. Su origen es el apófisis coracoides de la escápula y su inserción es en la diáfisis humeral. Muy bien, pasamos al braquial. El braquial se origina en la mitad distal anterior del húmero. Su inserción es en la tuberosidad cubital y cara anterior del apófisis coronoides. Tenemos el tríceps. El tríceps braquial cabeza lateral se origina en la cara posterior del cuerpo del húmero. Su inserción es en el olecranón del cúbito. Tenemos al tendón del tríceps, o también le llaman tríceps medio. Su origen es en la cara posterior del cuerpo del húmero, debajo del surco del nervio radial. Su inserción es en el olecranón del cúbito. Pasamos al tríceps cabeza larga. El tríceps cabeza larga se origina en la tuberosidad infraglenoidea. Su inserción es en el olecranón del cúbito. El músculo flexor superficial de los dedos pertenece al radio. Este es un músculo superficial del compartimiento anterior del antebrazo. Bajo sus puntos de origen, el músculo se separa para formar dos planos de fibras superficiales y profundas que bajan por el antebrazo. Su origen es la cabeza del húmero, que es el epicóndilo medial, cabeza del cúbito, que es la apófisis coronoides, la cabeza del radio, que es debajo de la tuberosidad radial. Su inserción es en la falange media de los dedos, de la 2 a la 5. Ahora vamos a hablar de los músculos del cúbito. El primer músculo que encontramos puede ser el flexor común profundo de los dedos, que vendría siendo ese, el cual tiene su origen en la cara posterior del cúbito y en el ligamento interóseo. Su inserción es en los 4 tendones en los últimos 4 dedos. Después, en la parte posterior, vamos a encontrar al abductor largo del pulgar, que vendría siendo el señalado en la pantalla, el cual su origen es la cara posterior del cúbito, ligamento interóseo y del radio. Su inserción es en la cara externa de la cabeza del primer metacarpiano. Después tenemos el extensor corto del pulgar, que vendría siendo el señalado de la pantalla, el cual es el origen en la cara posterior del cúbito y del radio, y su inserción es en la cara posterior de la primer falange del pulgar. Después tenemos el extensor largo del pulgar, que vendría siendo ese, el cual su origen es igual en la cara posterior del cúbito y del radio, y su inserción es en la cara posterior de la segunda falange del pulgar. El metacarpo está compuesto por varios músculos. Empezamos por el dedo meñique y podemos encontrar al palmar corto. El palmar corto se origina en el retináculo flexor, en el borde medial de la aponeurosis palmar. Su inserción, piel del borde cubital de la palma. El abductor del quinto dedo de la mano se origina en el hueso pisiforme. Su inserción, el lado medial de la falange proximal del quinto dedo. El flexor corto del meñique. Este se origina en el gancho del hueso ganchoso, retináculo flexor. Su inserción es en la base de la falange proximal del quinto dedo. Aquí se marca claramente. Pasamos a los siguientes. Y podemos encontrar el cuarto lumbrical. Su origen es en los tendones del flexor profundo de los dedos de la mano. Su inserción en la expansión del extensor del mismo dedo. Cabe mencionar que son músculos superficiales e intrínsecos de la mano. Aquí podemos encontrar el tercer lumbrical. Su origen es en los tendones del flexor profundo de la mano y
Su inserción es en la expansión del extensor del mismo dedo. Pasamos al siguiente. Podemos encontrar el segundo lumbrical. Su origen es el mismo en los tendones del flexor profundo de los dedos de la mano y su inserción en la expansión del extensor del mismo dedo. Pasamos al primer lumbrical. Su origen es en los tendones del flexor profundo de los dedos de la mano. Su inserción es en la expansión del extensor del mismo dedo. Pasamos al siguiente. Y podemos encontrar en el dedo pulgar el aductor del pulgar. Su origen es en los huesos metacarpianos segundo y tercero. Y huesos carpianos, el hueso grande. Su inserción en la cara medial de la base de la falange proximal del primer dedo, o sea el pulgar. Tenemos al flexor corto del pulgar. Su origen es en la cabeza superficial, retináculo del flexor y trapecio. Cabeza profunda, que son los huesos trapezoide y grande. Su inserción es en el lado radial de la base de la falange, proximal del primer dedo. Pasamos a la otra vista. Podemos encontrar en esta zona el primer interóseo dorsal. Su origen es en el trapecio. Su inserción es en la base de las falanges proximales y expansiones dorsales de los dedos segundo y cuarto. Pasamos al siguiente. Es el segundo interóseo dorsal. Su origen es en el trapecio. Su inserción en la base de las falanges proximales y expansiones dorsales de los dedos 2 y 4. El tercer interóseo dorsal se origina en el trapecio. Su inserción es en la base de las falanges proximales y expansiones dorsales de los dedos segundo y cuarto. El cuarto interóseo dorsal se origina en el trapecio. Su inserción es en la base de las falanges proximales y expansiones dorsales de los dedos 2 al cuarto. Para poder encontrar los músculos interóseos palmares tuvimos que proceder a quitar alguna capa por encima, ya que estos músculos son más profundos. Así pues podemos encontrar el primer interóseo palmar. Su origen es en la cabeza de los metacarpianos de los dedos 2, 4 y 5. Su inserción en las expansiones digitales dorsales de los dedos ya mencionados. Podemos también encontrar el segundo interóseo palmar. El segundo interóseo palmar tiene un origen en la cabeza de los metacarpianos de los dedos 2, 4 y 5 y su inserción en las expansiones digitales dorsales de los dedos 2, 4 y 5. Para poder mostrar el tercer interóseo palmar también tuvimos que retirar y lo podemos observar muy claramente aquí. Su origen es en una de la cabeza de los metacarpianos de los dedos 2, 4 y 5 y al igual que los demás, en las expansiones digitales dorsales de los dedos 2, 4 y 5 es su inserción.